un proyecto para dedicarle al arte un espacio propio, un lugar en el que estudiar, investigar, formar y crear converjan. Dedicarle al arte una mirada de respeto, entenderlo como disciplina, vocación y compromiso. Un proyecto donde el arte es expresión, lenguaje e integración de saberes. Este proyecto de la Facultad de Artes Integradas nace de las preocupaciones de un conjunto de profesores, particularmente docentes de la Facultad de Humanidades y también de la antigua Facultad de Arquitectura. A comienzos de la década del 90 surgió en la Universidad del Valle la necesidad de una facultad para las artes. En 1995, el Consejo Superior aprobó la creación de la Facultad de Artes Integradas, la cual acogió unidades académicas existentes inclinadas al quehacer estético y dio origen a dos más. El nombre de la facultad fue propuesto para orientar y propiciar una integración entre las artes, la ciencia y la tecnología en el contexto de una universidad tradicionalmente tecnocientífica. Estas discusiones de integración de las artes con ciencias, con tecnologías, es una discusión muy contemporánea, o sea que se podría decir que en la Universidad del Valle nos fuimos adelantando. La creación de la Facultad de Artes le exige al proyecto de investigación general de la Universidad del Valle transformarse, o por lo menos acomodarse al tipo de trabajo intelectual de la Facultad de Artes. Entonces hay que crear una caracterización o un matiz nuevo de la investigación que lo llamamos creación artística. El producto final del trabajo de investigación no necesariamente es un libro o es una tesis o es un descubrimiento, es una obra de arte. La investigación y creación en artes ha tenido en los últimos años un proceso de transformación y de reconocimiento en el país. Desde el año 2014, en ese entonces Colciencias empezó a reconocer los productos que se generan en el área de las artes para la categorización de los grupos. Los grupos mantienen en permanente contacto con las tendencias, las corrientes internacionales, contemporáneas, pero a la vez realizan unas reflexiones de lo local, de lo propio, y eso es lo que distingue a esas investigaciones. Todo el trabajo de extensión que estamos haciendo en la facultad es un trabajo con la sociedad muy grande. No hay, digamos, un lugar desde el sentido más amplio, o sea, un lugar como espacio y un lugar como idea más grande y más completo alrededor del tema de las artes que el que dispone la Universidad del Valle a través de la Facultad de Artes Integradas. Con un programa de artes escénicas en la sede Pacífico, de comunicación social y música en la sede Buga y una programación artística y académica permanente, la Facultad de Artes Integradas está presente en la vida cultural de la región. Conciertos, temporadas de teatro, ciclos de cine, conferencias, talleres, semilleros, exposiciones durante todo el año traducen la vocación de la facultad y de la Universidad del Valle de contribuir al bienestar de la sociedad. Actualmente la Facultad de Artes Integradas cuenta con 6 unidades académicas, 3 escuelas, arquitectura, música y comunicación social, y 3 departamentos, artes escénicas, diseño y artes visuales y estética. Lo más interesante de la Escuela de Arquitectura es la fertilidad que tiene el pluralismo, que tiene la diversidad. Y lo otro es esa perspectiva de trabajar por el bien público. Eso es clave en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle. Me siento orgulloso de decir que soy egresado de la Universidad del Valle, me siento orgulloso de decir que soy egresado de una universidad pública, ¿sí? Por el carácter democrático e inclusivo que tiene la universidad en sí misma. Es muy gracioso porque nosotros siempre buscamos como la manera de, o creemos
que a partir de la arquitectura podemos cambiar a la sociedad, ¿no? No somos sociólogos, pero de alguna manera creemos que puede llegar a ser un principio, como de la manera en que vos vivís o como habitas un espacio, eso pues genera muchos cambios y genera mucha conmoción en las personas, entonces entender eso es como el primer paso. La universalidad del pensamiento le permite a uno entender que hay muchas formas de ver la vida y muchas formas de poder ver la arquitectura. Entonces digamos que esa posibilidad tan heterogénea de personas, de formas de pensar, de condiciones religiosas, sociales, culturales, le aportan a uno muchísimo como persona y como docente y como profesional. Se remonta a su fundación inicialmente como facultad en 1947. Fue la tercera facultad de arquitectura fundada en Colombia y yo diría que fue la primera que realmente estuvo comprometida directamente con el movimiento moderno. Es decir, toda la educación, toda la formación desde el primer semestre fue radicalmente moderno. La Facultad de Arquitectura se fundó con un doble propósito: impulsar la modernización de la ciudad y de la región y lograr que el arquitecto fuera reconocido como profesional valioso para la sociedad. Además, fue la puerta de entrada de las artes a la Universidad del Valle. Porque esta era una universidad que se fundó como universidad industrial. Entonces, el único espacio que tenía una problemática artística implícita a través del diseño y con eso conectarse con el arte contemporáneo era arquitectura. Y por ahí, como les digo, entraron las primeras experiencias de teatro, empezó la música, fue referencia a la fotografía. Al interior de la entonces Facultad de Arquitectura se llevaron a cabo diversas actividades artísticas de la mano de maestros y profesionales con afinidades a diversas disciplinas. Este entorno artístico serviría de fundamento y de gran importancia para la estructuración de las distintas escuelas y departamentos de la Facultad de Artes. Las diferentes líneas de investigación de profesores se traducen en cursos selectivos, en talleres, en distintos enfoques. Justamente la diversidad que hay en la Escuela de Arquitectura proviene de la multiplicidad de líneas y de proyectos de investigación. Es imposible desligar la arquitectura de la producción artística, no solamente por la parte creativa, sino por la forma en que la gente se relaciona con el entorno, que es de tipo significativo. O mejor dicho, cuando no es de tipo significativo, no estamos en arquitectura. Los italianos diferencian eso muy claramente entre edilicia y arquitectura. Dijéramos, lo que nos afecta positivamente, lo que nos conmueve, lo que nos hace mejores, lo que nos significa es la arquitectura, y esa forma de relación con la arquitectura es una relación que es de tipo estético, ¿sí? Y por tanto pertenece a las esferas del arte. Uno podría hablar de arquitectura comercial, ¿cierto? Anónima, y es esa arquitectura funcional, ¿ya? Esa arquitectura para que funcione, pero no importa nada más. Entonces no importa cómo se hizo, de qué se hizo, no importa si socialmente es aceptable o no, no importa si culturalmente responde a unos condicionantes pues, de sitio, de lugar, de quién es, no importa. Cuando precisamente el autor pone su sello es porque responde por lo que hizo ahí, por lo que desarrolló y por lo que pensó. La función no es lo único que nos importa en la arquitectura precisamente. Por eso la arquitectura es ese crisol donde entran muchas cosas que al final se vuelven un objeto tridimensional que habitamos. La Escuela de Arquitectura se ha caracterizado por su compromiso con la sociedad y dentro de eso del mejoramiento de las condiciones de vida y la construcción de un mundo mejor. Y en ese sentido dijéramos que el egresado y los profesores que forman parte de esa comunidad tienen como eje central el bien común.
Desde que descubrí como que las artes ha generado un cambio bastante grande y es como perdí el miedo como a sentir, perdí el miedo a expresarme y que creo que realmente eso es lo más importante que vos tenés que tener en las artes, lograr eso. No como reprimir ese tipo de sentimientos, ya sea tristeza, miedo o angustia o la felicidad, que creo que de eso se trata, de lograr tomar todos esos sentimientos y volcarlos como a una idea o a algo. La percepción sobre los estudios de música ha cambiado muchísimo en el mundo en general y en Colombia por supuesto también. Las profesiones artísticas son tan serias y demandantes como cualquier otra. Stravinsky decía, 2% de talento, 98% de trabajo. En una casa un hijo decía que iba a estudiar música. Los padres le decían, bueno, sí, vas a estudiar música, pero ¿y qué profesión vas a tener? Ahora ya esa concepción ha cambiado muchísimo. Recuerdo muchísimo que cuando yo recién entré como estudiante a la universidad, mi profesor de piano me dijo, usted es músico las 24 horas. La creación del programa de educación musical, hoy licenciatura en música, por parte del maestro belga León J. Simard, fue el punto de partida para la actual Escuela de Música, adscrita inicialmente a la Facultad de Humanidades. La mirada de pertenecer inicialmente como departamento de música a la Facultad de Humanidades, es cierto, le daba un tinte humanista y por supuesto el programa era eso, ¿no? Una licenciatura en el que lo musical es supremamente importante, pero digamos que, por ejemplo, los niveles de interpretación o de composición o de investigación musical no se veían reflejados en ese momento, cosa que sí se ve en el paso a la Facultad de Artes Integradas. En los años 90, el antiguo departamento pasó a ser Escuela de Música y se adjuntó a la recién creada Facultad de Artes Integradas. 30 años después de su fundación, en 2001, se crea el programa de música y surge también el Plan Pentagrama, un importante semillero de formación musical para niños y jóvenes. La mayoría de la música que escuchamos tiene una fuerte relación con el lenguaje y cómo ordenamos el lenguaje con la prosodia, con el acento, la respiración. Estos grupos que hemos mencionado aquí, si los miramos, cada uno tiene un perfil muy particular y eso es justamente la riqueza de esa mirada, de esta investigación-creación y es toda la posibilidad que nos ofrece el trabajo musical y la reflexión a partir del trabajo musical. La música, como las artes en general, comprende una serie de principios universales. La idea de balance, de equilibrio, de opuestos, son principios que hacen parte del estudio de la música y que la escuela aborda desde una concepción lingüística. La maestra Violeta Hemsi de Gainza, que es una gran educadora musical argentina,
comentaba que nosotros tenemos la tendencia a hablar de música y ponerle un igual arte. Pero no todas las expresiones musicales podría uno en realidad categorizarlas como arte. Yo creo que la mirada sí ha caminado un poco. De hecho, la posibilidad de incluir en nuestro currículo repertorios de músicas populares o de músicas tradicionales ya implica una apertura a esa mirada. Hace 30 años era imposible pensar que un estudiante que reservaba el espacio para el estudio del instrumento fuera a ponerse a tocar una cumbia o a tocar algo de la música popular o de la música tradicional colombiana. Ahora está dentro del currículo incluso interpretar estas músicas. Existen distintas dimensiones en las que la Escuela de Música impacta a la región y a la universidad misma. Nuestros licenciados en música trabajan en distintos niveles de escolaridad, desde grado 0 hasta educación universitaria. Esta aproximación a la música desde el punto de vista educativo es fundamental porque ayuda a conformar el criterio estético por un lado, cuando formamos públicos, pero por otro lado, las dimensiones del ser humano en el aspecto emocional, porque todos sabemos que la música se compone de vibraciones y nuestro cuerpo físico está hecho de vibraciones. Y eso es lo que hace que cuando tú escuches una obra musical te puedas sentir en equilibrio o no. Y eso es gracias a esa vibración sonora. Y hay una dimensión más allá, la trascendencia que nosotros tenemos como seres humanos y cómo la música nos puede ayudar en esos procesos de trascendencia. En primer lugar, yo diría que la Universidad del Valle y su Escuela de Comunicación Social fue el primer lugar o la primera universidad en Colombia que diferenció la comunicación social del periodismo. Nosotros entendemos la comunicación como un proceso cultural y esto se logra, diría yo, básicamente gracias a esa fuerte formación que tenemos relacionada con las ciencias sociales, las humanidades y sobre todo con las artes. Nosotros somos unos profesores que tenemos diversos orígenes. Hay historiadores, hay estetas, hay literatos, hay antropólogos, hay sociólogos, hay gente que ha venido de la tecnología. La Escuela de Comunicación Social nació en 1975 como Departamento de Ciencias de la Comunicación, adscrito a la Facultad de Humanidades. Jesús Martín fue invitado a dar unas conferencias. Tenían pensado que hablara de periodismo, a ver si se empezaba un plan de periodismo en la universidad. Él propuso que se considerara, digamos, la relación comunicación-cultura, es decir, que se integrara una visión antropológica, sociológica, política, filosófica de la comunicación. Y fue entonces que propuso un plan de comunicación muy diferente a lo que en ese momento se estilaba, que era más centrado en periodismo y en medios de comunicación. Su fundador, Jesús Martín Barbero, vio en la capital del Valle un potencial en la cinematografía y la escritura, por lo cual decidió incorporar estas disciplinas dentro del plan de estudios. Como a los 20 años de existir la Escuela de Comunicación Social, el rector Galarza nos invita a ser parte de la Facultad de Artes Integradas. Eso significó para nosotros pues, seguir desarrollando proyectos académicos e investigativos articulados a las humanidades y ciencias sociales, pero también tener una mayor posibilidad de despliegue del trabajo de investigación articulado a la creación
y a la producción artística. Eso para nosotros fue fundamental. En términos pedagógicos, nuestra orientación es sin lugar a dudas una orientación socioconstructivista, desde la cual consideramos que el conocimiento no se transmite, sino que el conocimiento se produce con la participación de todos. La Escuela de Comunicación cuenta con 3 énfasis, a partir de los cuales han surgido los grupos de investigación. Para ellos es de igual importancia los contenidos investigativos como la forma en que se presentan los resultados. El arte para la escuela siempre fue importante. Yo diría que la Escuela de Comunicación Social es un espacio donde convergen la preocupación por entender una realidad, por formularse unas preguntas frente a esa realidad y el interés de dar cuenta de esa realidad, pero no solamente a través de las metodologías de divulgación del conocimiento como el artículo o el informe de investigación, sino también la creación. Podemos hacer una investigación que dé como resultado una exposición fotográfica, un documental, una serie radiofónica, un conjunto de reportajes. La escuela fue fundamental en la formación de comunicadores comunitarios que se encargaron de montar todo el sistema de comunicación radial del Pacífico colombiano. Como universidad pública y como universidad de la región, tenemos un papel muy importante que nuestros egresados puedan tener también un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra región, en el mejoramiento de un sentido crítico frente a nuestros procesos, que como ciudadanos seamos conscientes de qué es lo que está en juego a nivel político, a nivel social, y indudablemente el papel que cumplen no solamente los medios de comunicación informativos, sino toda práctica de comunicación como un espacio donde se incentive y se promueva ese sentido crítico, pues es indudable, ¿no? Los proyectos o las alianzas que hemos hecho con el sector estatal, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud Municipal, son, digamos, una muestra de la capacidad que tiene la escuela para proyectar ese conocimiento y ese trabajo que se ha estado haciendo en diferentes esferas o áreas de trabajo, ¿no? En lo que hemos sido importantes es en abrirle campo al arte popular, es decir, a partir de la cultura popular. Hemos aportado a una visión del arte que tiene mucho más que ver con los públicos que lo gozan, ¿no? Con los públicos a los que está dirigido. El arte es un elemento dinamizador de las relaciones sociales, ¿cierto? Que el arte nos permite analizar, comprender, estudiar e incluso diría yo que también el arte nos permite de alguna manera transformar ese contexto en el que nos encontramos. Los profesores a mí me formaron no solamente como una artista, sino como una persona con una conciencia artística, y eso es muy importante porque te pulen, te hacen mejor ser humano. Yo creo que el eje del departamento es la formación del actor, una metodología para la formación de los actores. El logro más importante del departamento es la oferta de una temporada permanente de teatro aquí en la Universidad del Valle. Nuestra primera conexión, digamos, con el arte teatral es una conexión académica, lo cual significa que estudiamos toda la tradición, que estudiamos los clásicos, tratamos de que nuestros estudiantes un poco se conecten con esa tradición y que entiendan que toda esa tradición puede estar viva y que se puede reelaborar y reinterpretar, digamos, en el mundo del teatro contemporáneo. Para hablar de los inicios del arte dramático en la Universidad del Valle hay que remontarse a la rectoría del doctor Álvaro Escobar Navia. Le planteó al maestro Enrique Buenaventura que retomaran pues como la propuesta del teatro universitario, que había tenido mucho auge en los años 60. Y Enrique Buenaventura le dijo que no valía la pena, que eso ya había pasado un poco de moda, que era otra dinámica, que lo que valdría la pena era hacer un centro de estudios teatrales.
Con el apoyo en la estructuración del pensum por parte del maestro Carlos Vázquez, desde 1980 inicia formalmente el programa de arte dramático, ligado a la Facultad de Humanidades. En 1988, el programa entra en una crisis académica con protestas estudiantiles que buscaban reformar el plan de estudios, inquietudes que se resolverían en 1995 con la consolidación de la Facultad de Artes Integradas. En el caso nuestro significó realmente dar un giro completo, no solamente pasar a una unidad donde nosotros éramos autónomos o relativamente autónomos, sino significó también un cambio del modelo de estudios. Primero nosotros tuvimos la gran influencia del teatro colombiano, lo que se llamó el nuevo teatro colombiano, cuyos parámetros muy particulares se expresaron en las escuelas de teatro que se formaron en la época de los 80, como nosotros. El actual Departamento de Artes Escénicas recibió, entre otras influencias, las técnicas de los maestros Konstantin Stanislavski y Jerzy Grotowski. Cuenta con 5 grupos de investigación que buscan en sus proyectos implementar dinámicas de innovación en el quehacer teatral. Todo proyecto académico de arte, de alguna manera, tiene un carácter conservador, en el sentido en que nosotros estamos haciendo un reconocimiento de la tradición artística que ha habido, un reconocimiento a los grandes maestros, a las grandes genialidades, como modelos para aprender. Pues nosotros no hacemos academia academicista, hacemos una academia viva, una academia que es interesante y que a los estudiantes se motivan, se conectan. Todas nuestras investigaciones están conectadas con resultados artísticos. Se supone que una investigación en el campo de la universidad, su resultado inmediato es un libro, su resultado inmediato es un artículo. Y claro, para nosotros, digamos, los resultados realmente más valiosos están en la escena. Ninguno tenga osadía de tomar fuerzas conmigo. Nosotros, digamos, no hacemos un teatro para llevarlo al teatro municipal, para llevarlo al Festival Iberoamericano, aunque hemos ido muchas veces. Nosotros hacemos un teatro que está incorporado realmente a la dinámica de la Universidad del Valle y a la conexión que tiene la Universidad del Valle con los sectores populares. Ese ha sido nuestro fuerte, ¿no? Como formarse como artista que puede colocar su trabajo a disposición de la humanidad o de su comunidad. Siento que eso hace especial a la Universidad del Valle. Nosotros el primer compromiso que tenemos es con el teatro y mantenerlo como una expresión auténticamente humana y crítica. Considero que el arte es comunicación y que debemos hacer productos que se comuniquen con un público y que transmitan, digamos, unos mensajes y que puedan ser reinterpretados y que puedan ser, digamos, debatidos. A pesar de los escarnios, a pesar de las burlas, con los ojos cerrados, ninguno más cobarde que su vecino. Como dijo Jung, el arte es la única posibilidad que tenemos de salvarnos de la barbarie. El proyecto para nosotros es como la base epistemológica del pensamiento de diseño, y eso es una cosa que por lo menos en los documentos de conformación de los dos programas se ve con un énfasis hacia la sociedad, que es uno como de los principios de base del diseño moderno, ¿sí? De mediados del siglo XX. Univalle tiene valores que se acercan más a lo humano o a lo social. No podemos ver tampoco toda la vida y todo el mundo como una empresa. O
O sea, somos humanos y tenemos como, además del valor que tiene estar conectados, tenemos también una responsabilidad de unos con otros. No nos vemos solo como individuos que quieren solamente como enriquecerse y acumular riqueza, dinero, fama. El departamento es relativamente reciente, sin embargo tiene antecedentes desde la década de los 80. En los 80 la Escuela de Arquitectura era una facultad que funcionaba en San Fernando. Estaba como una especie de brazo de la carrera de arquitectura y después con el tiempo se fue independizando, y un momento ahí clave para la constitución y la autonomía del departamento coincide con el nacimiento de la FAI. Inicialmente el programa académico de diseño contaba con 2 énfasis, diseño industrial y diseño gráfico. Hacia el año 2004, una reforma curricular estableció una separación de estos énfasis en programas académicos diferenciados. Desde ese momento, el departamento ha enriquecido su planta docente con sucesivos nombramientos y con la formación doctoral de sus profesores en los últimos 10 años. Una forma, digamos, como de caracterizar la mirada que tenía el departamento del arte, un departamento de diseño, era pensar en que era una especie de arte aplicada con una función social. El sentido artístico del diseño tiene que ver con la responsabilidad mucho más allá de la forma, con la responsabilidad del arte y la capacidad que tiene el arte para influir en las personas, para ser capaz de cambiar comportamientos, para ser capaz de comunicar. Entonces ahí en adelante se entiende que si recibimos toda esa herencia de las exploraciones estéticas de la forma, el diseño recibe esa herencia tan grande de la escultura, de las artes plásticas en general, pero la transforma su sentido. El diseño industrial, pensando en suplir necesidades de grupos sociales, obviamente tiene también la visión de que el objeto tiene que ser agradable, tiene que gustar, tiene que ser deseado por las personas que lo van a utilizar, porque un objeto que no genera deseo, pues difícilmente va a ser adquirido por las personas por la simple necesidad de cumplir una función. Sin embargo, tiene que reconocer todos los otros aspectos. Dentro del departamento han surgido, al lado de esa que es como la visión tradicional en términos del diseño tanto gráfico como industrial, han surgido otras visiones alrededor de eso. Una, por un lado, tiene que ver con el reconocimiento también de que los diseñadores no necesariamente tienen que cumplir una función social tan controlada, sino que simplemente ellos tienen también necesidades de expresión como seres humanos. A lo largo de nuestra profesión elaboramos imágenes públicas, espacios habitados, objetos cotidianos. En cada uno de ellos, los diseñadores de la Universidad del Valle somos conscientes de la trascendencia de nuestro oficio en la vida de las personas que nos rodean. El arte tiene que cuestionar, tiene que ser un poco también subversivo, pues entendiendo que estamos en una sociedad que es una sociedad enferma. Entonces el arte está como ese reducto de comunicación no verbal en muchos casos, que te dice cosas sin decirlas, que bueno, que es fundamental. Y la estética son disciplinas de enorme importancia en el contexto cultural del mundo actual. Diseñar un programa académico para una universidad pública es tener clarísimo que tenemos un contexto y que nuestro contexto es un contexto social. Hay algo característico de la facultad y es la libertad de expresión. Cada quien es libre de tratar el tema que quiera. Esa cosa que nosotros llamamos arte es una cosa que no ha existido desde siempre y que está metida en las células de los hombres, no es verdad, ¿no?
Digamos, es una forma de conocimiento que se produjo y se organizó en el siglo XV y de ahí en adelante la hemos academizado. No es solamente la estética filosófica del siglo XVIII y XIX que estaba dedicada a encontrar la estética en las obras de arte. Aquí el problema es cómo vamos a reflexionar con la estética de la vida cotidiana, con la estética que tenemos alrededor. El origen del Departamento de Artes Visuales y Estética está íntimamente relacionado con la creación de la Facultad de Artes Integradas. Aunque inicialmente fueron constituidos como departamentos separados, es en 1998, con la crisis de la universidad, que se fusionan en uno solo, articulados mediante el programa de licenciatura en Artes Visuales. Entonces nuestro campo específico es aportarle a la educación básica y a la educación media docentes con el conocimiento y con los proyectos de investigación en el campo de las artes. Las artes visuales se concibieron como una herramienta de apropiación cognitiva, como un medio que podría jugar un papel importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje para todas las otras disciplinas también. No es pensar el arte como una cosa que está dada, sino que es una cosa que todo el tiempo hay que buscarla y encontrarla en otro lugar. El departamento cuenta con dos líneas principales de investigación, una dedicada a las prácticas artísticas y la otra a problematizar el arte en los contextos sociales contemporáneos. El departamento se centra en la actividad estética y artística como proceso, que hace parte de la educación y de la vida social en general. Y la idea sí es que la Facultad de Artes Integradas tenga un departamento en donde se elabore el concepto de la estética contemporánea, especialmente cómo se produce el cine, cómo se produce la comunicación social, cómo se produce la arquitectura, cuáles son las razones que tienen ellas hoy para seguir, dejando consignadas cosas del mundo en el que estamos viviendo y no solamente mirando para atrás. La estética relacional, a finales de los años 90, funda un campo de investigación donde el paradigma histórico de artista igual a autor que produce una obra para un público que la ve a la distancia es totalmente alterado. El arte relacional resignifica este paradigma. El artista se desplaza al espacio del espectador, lo que provoca que el objeto artístico se modifique. Se convierte entonces en una colaboración entre el autor y el espectador. Los estudiantes practican, alternativas distintas de poner el arte en acción. Producir un arte que la gente perciba que la estética es una cosa que está en el diario vivir en el mundo. El arte es mostrar la manera en cómo yo percibo el mundo. Esos momentos o esos detalles que tal vez uno pasa por alto o pasa desapercibido. Que el marco de la ventana, que el florero lindo, que las arrugas de la persona en la cara, que las manos tan desgastadas. Nosotros estamos haciendo un arte que busca lo estético en el campo social. No estamos partiendo de un arte que busca lo estético en la producción de objetos bellos. No es un accesorio de lo social, sino que es un campo de investigación de lo social. La actividad estética no es exclusivo de los artistas y de algunos privilegiados, sino es una condición general de toda la humanidad, es propia de nuestra especie. Está inseparablemente imbricado en la vida social y está relacionado con el problema de la identidad cultural. Lo más importante es que haya una conciencia de lo importante que es el conocer a través de los sentidos. El pertenecer a la Facultad de Artes Integradas nos posibilita ser menos ortodoxos, menos convencionales, menos formales y darle rienda suelta a nuestras posibilidades creativas y las de nuestros estudiantes. Todos los programas son diferentes, todos los programas son muy emocionales, ¿cierto? Somos artistas,
Hay unas disciplinas que son más individualistas, hay otras disciplinas que acostumbraron a trabajar en colectivo. Que encontramos una coexistencia, podríamos decirlo, de la emoción y de la razón para generar conocimiento a favor de la sociedad. La educación es la posibilidad, digamos, de transformar la vida de las personas que llegan aquí y convertirlos en personas con un proyecto de vida. Y nosotros deseamos que ese proyecto de vida sea el proyecto artístico. Fundamentalmente la preocupación de los artistas en la Universidad del Valle, yo diría en todo el mundo, es el arte como un instrumento para cuestionar la sociedad. Porque el arte es eso, es transgresor, te mueve el piso. Y si uno no tiene la suficiente flexibilidad de pensamiento y de corazón para enfrentarse a esas cosas que te ofrece el arte, pues te hundís, te vuelves loco. Cuando colocamos diferentes profesiones que tienen relaciones diversas, muy diversas con las artes, es donde se genera realmente nuevo conocimiento. Es una mirada integral en el sentido de que todos necesitamos de todos para expresarnos.